Asamblea Legislativa ya se están preparando para trabajar ante el recorte presupuestal que se asignó para la capital. Esta es la información. Luego de que la Cámara de Diputados aprobara la Ley de Egresos para el 2018, los diputados de la Asamblea Legislativa deberán buscar alternativas para mantener el gasto de la ciudad en niveles saludables. Por ejemplo, el recorte en el presupuesto federal para los proyectos de desarrollo regional pasó de 1.111 millones de pesos en 2016 a solamente 325 millones de pesos para el 2018. Es decir, 786 millones de pesos menos que en aquel año y 240 millones de pesos menos que en el 2017. Recordemos que de los 5 billones de pesos autorizados en el presupuesto de la Federación, de eso le está tocando a la ciudad casi 29,000 millones de pesos, menos que el año anterior, a pesar de que tenemos una necesidad, sobre todo en la red hídrica, importantísima, que es muy antigua la infraestructura hídrica de la ciudad, que con el temblor todavía vino a afectar más la situación de drenaje y de agua potable. Y es que en el renglón de gestión hidráulica se recortaron 50 millones de pesos con respecto al presupuesto otorgado en 2017. De esta forma, la ciudad recibirá únicamente 280 millones de pesos para 2018, con lo que se detienen proyectos en delegaciones como Iztapalapa y Venustiano Carranza. Entonces, ante esa situación es muy complicado. Ahora tendríamos que revisar del presupuesto de los ingresos propios de la ciudad, que afortunadamente, como ustedes saben, las finanzas de la ciudad son sanas, y tendríamos que ver un ejercicio fuera de lo normal para poder diseñar un presupuesto para la ciudad con mayor potencial. La legisladora señaló que los 2.500 millones de pesos asignados al Fondo de Reconstrucción resultan insuficientes para rehabilitar los daños sufridos por los capitalinos luego de los sismos de septiembre, puesto que ese monto se debe repartir con otras entidades del país afectadas. Con imágenes de Sergio Villanueva, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.